Bueno es el Señor, y su misericordia es para siempre. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos en este tiempo de iglesia en casa. Voy a invitarte a que allí en tu Biblia podamos buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos 67 al 69. Y vamos a disponer nuestro corazón a poder recibir esa porción de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 67 al 69. Cuando ya lo tengamos, leemos la palabra del Dios Todopoderoso a continuación. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El día domingo estuve compartiendo con ustedes al respecto de Asaf. Asaf tuvo una experiencia en la que estuvo bastante cerca de poder resbalar o de poder caer, porque llegó a dudar de Dios. Cuando hablo de resbalar o de caer, estoy hablando de separarse, alejarse de Dios. Y en medio de esa experiencia, Asaf comprendió varias cosas. Pero antes de decirte qué fue lo que Asaf comprendió, quiero decirte qué fue lo que lo llevó a esa experiencia. Lo que lo llevó a esa experiencia fue la envidia en su corazón, que Asaf tuvo que reconocerlo con mucha honestidad, que había envidia en él a causa de la prosperidad de los impíos. Asaf veía cómo los impíos prosperaban, aún así hablaban en contra de Dios y eran prosperados. Y entonces surge en Asaf un conflicto de dudas teológicas, filosóficas, intelectuales. ¿Por qué a los malos les va bien y por qué a los buenos les va mal? Por supuesto, no es una ley que aplique a todos, pero hay casos en los cuales uno puede encontrarse en este pensamiento. ¿Por qué aquel que no va a la iglesia, que no cumple con estas verdades bíblicas, prospera, y yo que voy a la iglesia y cumplo con estas verdades bíblicas en este tiempo o en cualquier tiempo, estoy sufriendo? Asaf tenía ese conflicto.
vuelvo a repetir, no es una ley que aplique a todos, pero sí era una experiencia que quedó registrada en la Biblia al respecto de este conflicto que había en Asaf. Seguramente quedó allí en la Biblia porque algunos en este tiempo hemos enfrentado este tipo de conflictos, o en algún momento se podría llegar a enfrentar. Llega un momento en el cual Asaf dice: en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Usted se imagina esto? Asaf no era un impío, Asaf no era un incrédulo, Asaf era un creyente del Dios eterno. Y dice, parece ser que entonces, si ellos prosperan siendo malos, si les va bien siendo impíos, en vano he hecho yo el lavar mi corazón y limpiar mis manos en inocencia. ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve obrar mucho mejor en diferencia a un impío si de todos modos ellos siguen siendo prosperados? Y pareciera ser que no es temporal, sino están plenamente confiados de su salud, de su bienestar, de su felicidad, de su paz. Pero Asaf llega un momento en el cual decide o tiene que decidir qué voy a hacer con este conflicto en mi mente. ¿Qué voy a hacer para resolverlo? Asaf tenía una de dos opciones. Una, alejarse, puesto que estaba a punto de poder caer, porque estaba cuestionando de qué servía ser bueno y para qué tenía que lavar su corazón, para qué tenía que comportarse correctamente. O la otra era acercarse aún más al corazón de Dios. Y Asaf decidió acercarse al corazón de Dios. La Biblia dice que se acercó al santuario. Algunos interpretan como accedió a los secretos del corazón de Dios. Cuando Asaf en oración busca la resolución de este conflicto en su vida, accede por la gracia a el corazón de Dios y recibe un entendimiento, una visión de cuál sería el fin de los impíos, de los malvados, de aquellos que eran motivo de la envidia que había en su corazón. Cuando Asaf ve que al impío y que al malvado al final le va a ir mal, entonces se lamenta y dice: la verdad es que qué torpemente estuve actuando, porque no había entendido que esa paz o esa prosperidad o eso de lo cual se pueden jactar los impíos diciendo aún Dios no existe, o de qué me sirve servir a Dios y de todos modos me está yendo bien. Entonces, de todo eso que se jactaban, Asaf comprendió que siempre la paga del pecado es la muerte para aquel que no se arrepiente, y que el juicio vendrá a aquellos que permanecen en un estado de impíos o en un estado de malvados. Pero Asaf entendió eso en el corazón de Dios, en los secretos de Dios, y entonces Asaf concluye en lo siguiente: mi porción es Jehová. Si yo tengo a Dios conmigo, en verdad tengo todo lo que yo necesito en esta vida. Y Asaf concluyó: Dios es y Dios es bueno.
Dios es bueno aun cuando yo no entiendo muchas cosas. Ahora, aquello que yo no entiendo no debería de quedarse en un estado de ignorancia, sino aquello que no entiendo debería de traerlo en oración, accesar a los secretos del corazón de Dios y buscar allí el entendimiento de aquello que necesito entender. El Dios eterno, quien es sabio, el Dios eterno, quien es soberano, revelará el entendimiento, la visión, el conocimiento, la luz, según su sabiduría y su soberanía en el tiempo adecuado a aquel que lo busque. Entonces, si hay cosas que nosotros no entendemos, no significa que debamos de quedarnos en ignorancia, no. Para eso tenemos la oportunidad de aprovechar esta gracia que es acercarnos al Dios eterno, conocer más a Dios, buscar, elevar nuestra alma a esos pensamientos que son superiores a los nuestros, elevar nuestra alma a esos caminos que son mejores que los nuestros. Y eso es lo que Asaf hizo. Decidió bien, en lugar de alejarse, en lugar de terminar, de romper esta relación con el Creador, va al corazón de Dios, tiene el entendimiento, Dios se lo concede y ahora dice: ¿a quién tengo yo en el cielo y en la tierra si no es a Jehová? Si Él está conmigo, Él es mi porción. Yo busqué a Jehová y Él me hizo bien. Accesé a su corazón y eso me hizo bien. El buscar el corazón de Dios, el accesar al pensamiento en el corazón de Dios, a los secretos en el corazón de Dios, nos hace bien. El recibir ese entendimiento, el buscar las respuestas a esas preguntas en Dios siempre nos hará bien. Y Asaf dice: Dios es y Dios es bueno. Así que aunque no lo entienda, Dios es bueno, pero si lo busco, Él en su bondad, en su sabiduría y en su soberanía me ayudará a comprender aquello que muchas veces no entiendo. Ahora, mencioné el domingo que muchos, cuando enfrentan este conflicto teológico, de dudas teológicas, o este conflicto de dudas intelectuales, de dudas filosóficas, cuando las enfrentan, muchos ceden a la duda. Y como ceden a la duda, en lugar de buscar las respuestas en Dios, ceden a la duda, entonces se alejan de la iglesia y se alejan de la fe. Conocemos personas que viven experiencias difíciles, que al no poder encontrar respuestas a sus preguntas, terminan apartándose de la iglesia de Cristo, terminan alejándose de la familia, terminan apartándose de la fe. ¿Por qué? Porque no logran resolver las preguntas de por qué están viviendo eso, por qué esa experiencia, por qué tal situación. Todos, si somos sinceros y si somos muy honestos, hemos enfrentado conflictos a causa de dudas en nosotros de por qué sucede esto. Algunos, y usted ha escuchado esa frase, probablemente usted la ha mencionado: si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto?
Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite aquello? Y al no resolver esas preguntas, muchos ceden a la duda y se apartan. Se apartan. Mencionamos que el ateo no tiene ese conflicto porque el ateo dice no hay Dios. Por lo tanto, si no hay Dios, no hay bondad. Y si no hay bondad, pues bueno, no tengo nada que esperar de nadie. ¿Cierto? Pero el cristiano sabe que hay un Dios y que el Dios es bondadoso, que Dios es bueno. Y entonces surgen esos conflictos. Si Dios es bueno, ¿por qué vivo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué paso esta experiencia? Lo mismo que vivió Asaf. Pero quiero que vayamos al texto con el cual iniciamos este tiempo, en San Juan capítulo 6, verso 67. Porque andaban muchos discípulos con Jesús y al escuchar la palabra dura de Jesús, algunos de ellos empezaron a volverse hacia atrás, se alejaron de Jesús. Entonces dice la Biblia que Jesús llamó a sus 12 discípulos, porque estos no son los que se habían vuelto, llamó a sus 12 y les dijo: ¿queréis también iros vosotros? O sea, ¿también ustedes se quieren regresar? ¿También ustedes se quieren apartar de mí? ¿También ustedes quieren abandonar este camino? ¿Para ustedes es dura la palabra? ¿Para ustedes es difícil comprender esto? ¿Para ustedes es difícil hallar la luz en esta palabra? ¿Desean ustedes también regresarse? ¿Desean ustedes apartarse? Y entonces Simón Pedro le respondió y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son aquellas que alimentan nuestro espíritu, nuestro ser interior y nos llenan de esperanza para una vida eterna. Y Simón Pedro también le dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Señor, ¿a quién iremos? Punto número 1. Podemos dejar al Señor. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Nadie está obligado a que siga a Jesús en contra de su voluntad. Absolutamente nadie. Todos aquellos que han venido al conocimiento del Hijo de Dios es porque el Padre les ha dado esta bendición. Todos aquellos que han venido al conocimiento del Hijo de Dios, todos aquellos que han venido a Jesucristo, todos aquellos que han reconocido y han creído en Jesucristo, es porque el Padre les dio esa gracia de poder acercarse a Jesucristo. Ahora, el ser humano, el cristiano, se puede alejar del Señor. Es más, y creo que ni es necesario decirlo, hemos visto en esta carrera de la fe cómo muchos se alejan del Señor, cómo muchos se alejan de la iglesia, cómo muchos abandonan su fe porque tienen preguntas sin respuestas, porque no entienden por qué Dios aún no le ha sanado si Dios tiene el poder para sanarle. ¿Por qué Dios no quita ese aguijón de su carne? Cuando aún así a Pablo se le fue dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por ejemplo, entonces las personas
pueden dejar al Señor, si eso es lo que quieren. Pero, ¿dónde van a encontrar a alguien mejor que Jesucristo? ¿En dónde van a encontrar a alguien mejor que a Jesucristo si solo Él tiene palabras de vida eterna? En otras palabras, Pedro le está diciendo, en verdad, si nosotros quisiéramos irnos, pero la cuestión es que ¿a dónde nos vamos? Si nosotros quisiéramos dejarte y apartarnos, la cuestión es ¿a dónde nos vamos? Y de todos modos, solo tú tienes palabras de vida eterna. No vamos a encontrar estas palabras de vida eterna en nadie más. Muchos tienen ídolos, muchos tienen profetas sobre los cuales basan sus religiones o sus sectas, pero ninguno murió y resucitó, ninguno venció a la muerte y ninguno pagó el precio de la sangre para el perdón de los pecados. Por lo tanto, si me puedo apartar del Señor, pero ¿a dónde iré? ¿Quién más será mejor que mi Señor? Y eso es lo que pasa, porque los que se alejan del Señor, debido a que ceden a las dudas, de todos modos se van a topar con esto. ¿Quién mejor que el Señor? ¿Quién mejor que el Señor? Segundo, se puede alejar del Señor, pero ¿a quién irá cuando el pecado pese sobre usted? ¿A quién iremos cuando el pecado pese sobre nosotros? Muchos pueden enojarse con la religión, muchos pueden enojarse con la iglesia, muchos pueden enojarse con algún hermano cristiano. Pero enojarse con el Señor, abandonar al Señor, ¿a quién irá cuando el pecado pese sobre su vida? Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver. Nota pues. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Puedes alejarte del Señor, puedes ceder a las dudas, pero en realidad, ¿quién podrá librarte de los pecados que pesen sobre tu vida? Aparte de aquel que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que fueses redimido, para que fueses justificado, declarado inocente delante del Dios Todopoderoso. Nadie hallará alivio a su pecado fuera de aquel que es el único que puede aliviarle y perdonar su vida por esos pecados. Número 3. Puedes alejarte del Señor y ceder a las dudas, pero ¿a dónde irás cuando el Espíritu Santo empiece a revelar las cosas escondidas? ¿A dónde irás cuando el Espíritu Santo empiece a revelar las cosas escondidas? Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 17. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Mira lo que dice el verso 29 del capítulo 4 de Juan.
Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, puedes alejarte del Señor, pero cuando el Espíritu Santo empieza a revelar las cosas ocultas, ¿a quién irás? Esta mujer que tuvo esa oportunidad de entablar esa conversación con Jesús. Jesús le revela su vida, le revela la condición, la situación de su vida. ¿A dónde va esa mujer cuando es revelada la situación de su vida? ¿A dónde va? Esa mujer fue al pueblo, llama a todos y les dice: vengan, vengan. Un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, ¿a quién más podríamos ir y entender que es quien está obrando en nuestras vidas cuando cosas son reveladas a nosotros? El Espíritu Santo trae revelación para gloria y honra de Jesucristo. El Espíritu Santo trae revelación para que el hombre mire a Jesucristo. El Espíritu Santo revela situaciones, cosas, ¿para qué? Para que el hombre se vuelva a Cristo. El hombre mire a Cristo y Cristo sea glorificado y exaltado sobre ese hombre. 3 puntos he mencionado hasta este momento. Puedes ceder a las dudas, puedes ceder al conflicto y puedes apartarte del Señor. Si quieres, nadie está obligado a seguir al Señor contra su propia voluntad. Pero la pregunta que te tengo a ti, que eres cristiano, es: ¿en dónde encontrarás a alguien mejor que a Jesús? La pregunta que te tengo a ti, hermano, es: ¿a dónde iremos? ¿A dónde irás cuando el pecado pese sobre tu vida? Y número 3, ¿a quién irás cuando el Espíritu Santo traiga una revelación de las cosas ocultas? Un punto número 4. Puedes alejarte del Señor, pero ¿a quién irás cuando te sientas desesperado? ¿Irás a los vicios, a las copas? Cuando te sientas desesperado, buscarás los placeres de este mundo para un desahogo. Y cuando pasen las copas y cuando pase ese placer del mundo y cuando pase el efecto de ese vicio, ¿acaso no seguirás en estado de desesperado? La desesperación no habrá sido quitada. La desesperación estará allí. Puedes buscar alivio a la desesperación en muchas cosas, pero solo será un alivio aparentemente temporal, mientras la mente, el cuerpo está sedado por el efecto del mal. Pero ¿a dónde irás cuando te sientas desesperado y veas que no hay nada, no hay ningún placer, no hay ningún vicio, no hay ningún pecado que pueda satisfacer esa desesperación que hay en ti? ¿A dónde irás? Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15. Mira lo que decía el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y mira el verso 24. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿a quién acudirás cuando te sientas desesperado? ¿Quién te librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te librará de ese estado de miserable a causa de la desesperación? El apóstol Pablo lo entendió y dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Jesucristo puede traer alivio a la desesperación de tu alma. Jesucristo es quien da alivio, es quien da refugio, es quien da fortaleza. El verdadero alivio, la verdadera fortaleza, el verdadero refugio. Dos puntos más y concluimos. Punto número 5. Puedes alejarte del Señor, pero ¿a quién irás cuando pierdas lo que más amas? Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. ¿A quién irás cuando pierdas lo que más amas? ¿A quién irás cuando pierdas lo que más amas? Según de Corintios capítulo 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Quién va a consolarte cuando pierdas lo que más amas? Dios. Dios. Apenas el domingo estuve visitando a una familia que en el lapso de 4 meses han perdido 2 seres queridos. Es decir, ellos ya duermen. Había dolor en el corazón de esta familia. Estuve compartiendo con ellos unos minutos, un tiempo de oración, un tiempo de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos en calidad de cristianos saben que Dios es quien puede consolar sus corazones. Y aunque el dolor no se quita en un día cuando se pierde a un ser querido, pero Dios es el Dios de toda consolación. Y el mismo que los consoló el domingo, los consuela el lunes. Y el mismo que los consuela el lunes, los consuela el martes. Y el mismo los consolará el día miércoles. Así es nuestro Dios, el Dios de la consolación. Puedes alejarte del Señor, pero ¿a quién irás cuando pierdas lo que más amas? Y número 6, puedes alejarte del Señor si quieres, pero ¿a quién irás cuando necesites de la gracia a la hora de la muerte? ¿A quién irás cuando necesites de la gracia a la hora de la muerte? Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 42. Dice la palabra del Dios eterno: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedes alejarte del Señor, pero ¿a quién irás cuando necesites de la gracia a la hora de la muerte? Entonces,
Pedro le dice: Señor, otros discípulos se han vuelto hacia atrás y te han dejado. Pero si nosotros lo hacemos, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay nadie mejor que tú. No hay algo mejor que estas palabras de vida eterna. En ti hay perdón, Señor Jesucristo. En ti hay luz, a ti podemos acudir cuando el Espíritu Santo revele cosas escondidas. A ti podemos acudir cuando nos sintamos desesperados. En ti encontraremos consuelo cuando perdamos lo que más amamos. Y en ti hallaremos esa gracia a la hora de la muerte. ¿A quién iremos, pues, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y no solo eso, también Pedro le dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay nadie como tú. Eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos sino a ti? Y Asaf en el Salmo 73 concluyó en eso: busqué a Jehová y hallé el bien. Busqué a Jehová en ese conflicto de dudas sin respuestas, de preguntas sin respuestas, pero busqué a Jehová y Él me hizo bien. Y si lo tengo a Él, Él es mi porción, Él es lo que yo necesito. Amados hermanos, lo digo por última vez en este mensaje: muchos, a causa de las dudas, abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan al Señor. Y muchos consideran que esa es la mejor opción. Pero la pregunta de confrontación es: ¿a dónde irás? ¿A quién acudirás después de haber conocido al Hijo del Dios verdadero? El hijo pródigo lo reconoció. El hijo pródigo dijo: bueno, quise vivir mi vida a mi manera, pero ahora que veo que mi manera me trajo tal desgracia, me pongo a pensar: qué buena comida había en la casa de mi padre, y yo ahora comiendo aquí en medio de unos cerdos. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre sabía que tenía amor y misericordia y gracia para ese hijo pródigo. Le recibió y lo trató como a uno de sus hijos. Si te has alejado del Señor, vuelve a Jesús. Si por las dudas, si por las preguntas sin respuestas, si por el conflicto teológico, intelectual o filosófico te habías alejado del Señor, hoy te pregunto: ¿a quién irás después de haber conocido al Hijo del Dios viviente? Solo Él tiene palabras de vida eterna.
Solo Él va a perdonar tus pecados. Solo Él va a consolarte cuando pierdas lo que más amas. Solo Él va a darte esa gracia a la hora de la muerte. A Él acudirás. Que el Señor nos ayude a no apartarnos de Él. Que el Señor nos ayude a no volvernos cuando las cosas se pongan difíciles. Que siempre amemos al Señor sobre todas las cosas. Inclina tu rostro. Vamos a orar.